Buenas noches República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Bueno, esta noche vamos a arrancar de inmediato presentando imágenes del recorrido nacional que hicieron hoy por calles del municipio de Nagua, de la ciudad de Nagua, los integrantes del movimiento Marcha Verde, que tiene como bandera principal, ¿no?, la lucha contra la impunidad. Por lo menos eso es lo que plantean. Entonces, en el documento, un pronunciamiento en el día de hoy, ellos han reiterado pues la petición de investigación penal sobre el caso de Punta Catalina, pero no expresan sobre qué base habría que hacer esa investigación penal, porque no puede ser sobre el hecho de que pues una empresa presentara una propuesta que supuestamente económicamente era inferior a la que resultó ganadora, porque ahí no se trataba en primer lugar de una parte económica, sino que lo que se evalúa en obras como esta, en primer lugar, es la parte técnica y lo que se ofrece en esa parte técnica. Yo no puedo, nunca voy a encontrar precios iguales cuando yo estoy ofreciendo, por ejemplo, una planta construida por la General Electric en los Estados Unidos, a cuando estoy construyendo una planta china. De hecho, salga al mercado y compre una planta china o compre una planta de General Electric o una planta americana, y vamos a ver cuáles son las diferencias de precios. Entonces, había que ver qué era lo que estaba especificado en el caso de Punta Catalina. Pero veamos con estas imágenes parte del pronunciamiento. Ellos dicen: en la Marcha Verde somos conscientes de los vínculos que existen entre varios de los integrantes de la Comisión de Punta Catalina con los intereses de Odebrecht y de los privilegios inconstitucionales que permite el presidente Medina a cambio de respaldo social y político. Deben identificar cuáles son esos privilegios inconstitucionales, porque privilegios inconstitucionales no deben existir. Primero, ni privilegios y menos aún inconstitucionales otorgados por el gobierno. Entonces deben identificar esos privilegios inconstitucionales, aprovechar que la República Dominicana con la Constitución del 2010 dispone de un tribunal constitucional, y entonces producir los debidos ataques de inconstitucionalidad contra cualquier privilegio que pueda considerarse como atentatorio contra esa Constitución. Lo que hay que identificarlo y decir claramente a qué ustedes se están refiriendo con eso, y de tener los elementos del lugar y ir inmediatamente ante el Tribunal Constitucional con esos alegatos. Cito otro párrafo, y ya esto se refiere a lo que ocurrió en San Francisco de Macorís, que ellos lo reivindican en el día de hoy cuando dicen: en cambio, los corruptos, abusando del poder, han reprimido a los movimientos sociales que exigen la solución de sus principales problemas, como han sido los casos de represión de San Francisco de Macorís. Fíjense que en el caso de San Francisco de Macorís, este joven llamado Vladimir, que se llamaba Vladimir La Antigua Valdera, hasta ahora la versión que se ofreció por el médico legista y la que ha ofrecido la policía es que fue con un arma de fabricación casera. Es decir, se trata de una situación que pudo venir
de las propias rivalidades que hay entre grupos de ese movimiento, porque él pertenecía al Falpo y el Falpo está dividido en San Francisco de Macorís. Él pertenecía a una facción del Falpo. Pero fíjense cómo ya ellos están hablando de que esto es una represión del gobierno, una represión de las autoridades, una represión del gobierno con chilena, matando gente con chilena. Entonces, dejando sumida a toda la región nordeste en luto por el asesinato del joven activista social y dirigente estudiantil Vladimir La Antigua Valdera y la violencia desatada en contra de los trabajadores cañeros. Esto lo denunció la Marcha Verde en su manifiesto, en el que también repudia y condena las acciones represivas del gobierno contra el magisterio, al sector salud y a los policías y militares pensionados. Entonces, ellos, al igual que en el documento de la marcha nacional, un poco más amplia, ¿no? Mucho más amplia que la de hoy, que hicieron en Santo Domingo, ellos entienden que hay connivencia entre el sector privado y el gobierno. Y esa alianza se ha hecho para encubrir la corrupción. Eso es lo que ellos sustentan, desde luego, sin aportar ninguna prueba. Eso es así, sencillamente porque ellos piensan que es así, y si ellos piensan que es así, con el solo hecho de yo pensarlo, ellos entienden que les asiste la razón. Pasamos a otro tema, y tiene que ver con el de la situación que se vivió en la madrugada de hoy en Venezuela. Eso es una situación extrañísima. Se produjo en Valencia, en el batallón Paracamay, fue atacado por un grupo de ex militares encabezado por un ex capitán que de las Fuerzas Armadas venezolanas, que se llama Juan Guaripano. Entonces, Juan Guaripano, como él dice llamarse, fue un ex capitán que protagonizó una rebeldía en el 2014 y fue expulsado. No hay constancia de que esto tenga apoyo interno. Sin embargo, en esta situación hay dos muertos, un herido, y el gobierno de Maduro está celebrando como una victoria el que esto pues fue contenido de inmediato y que no prosperó. Esto uno no sabe qué realmente pasó ahí, porque no puede ser que la oposición venezolana ande en ese tipo de cosas. Eso, lo que ocurre en Venezuela es que en Venezuela hay en estos momentos una guerra por el protagonismo. Y como ya hubo un ex miembro de las Fuerzas Armadas, el coronel Hugo Chávez, que produjo una intentona de golpe de Estado contra el presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez, y eso lo catapultó como un líder político, no dudemos que hayan personas que en estos momentos piensen, bueno, si encabezo una rebeldía, aunque me apresen, yo me convierto en el héroe del momento, y quién sabe si llego hasta donde llegó Chávez. Esa podría ser una de las explicaciones, porque no cabe, digamos, en una oposición pues racional, que pretendan hacer víctima a Nicolás Maduro, al victimario, que lo pretendan hacer víctima de un golpe de Estado. Es decir, el hombre que ha roto el orden constitucional y democrático en Venezuela tiene que ser él mismo el responsable de su propia tragedia, y no hay por qué compartir esa tragedia con él. Por eso yo dudo mucho que este Juan Guaripano tenga algún respaldo, algún endoso de la oposición.
De hecho, parece que el gobierno lo piensa así también por las medidas que ha tomado. Ahora fue regresado a su residencia Leopoldo López, como había sido regresado el alcalde Antonio Ledesma también a su residencia. Pero ellos alegaron que esta gente habían violado todo el acuerdo que le permitió el cambio de un recinto penitenciario por prisión domiciliaria y produjeron un documento hablando de todas las violaciones que estas personas supuestamente habían incurrido. Ahora, con todas esas violaciones, entonces estas personas han sido devueltas a la prisión domiciliaria, lo que quiere decir que fue sencillamente un elemento más de presión a la hora de no tener respuesta ante el fracaso de esa constituyente, que de todas maneras ellos han querido imponer sus resultados, pese a la vergüenza de que Smart Mati, la empresa que llevaba a cabo el cómputo, denunció que fueron burdamente alterados los resultados. Entonces, esa es la situación de Venezuela. Solo agregar un elemento importante. Por primera vez, y esto fue en una actividad de la Universidad Católica Andrés Bello, hay coincidencia entre sectores de la oposición, es decir, de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, y el llamado antichavismo crítico. Y en una actividad entonces estuvieron presentes los dirigentes de la MUD, y también ahí estuvo la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Tengo muchos temas importantes que compartirles esta noche, así es que vamos a hacer ahora nuestra primera pausa. Regresamos con las 10 informaciones, los 10 temas más importantes de esta semana.